Buenas noches, mi nombre es Juan Alejandro Urquina y soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Florencia. Les vamos a hablar sobre el riesgo público y la semejanza que tiene también con el riesgo psicosocial. También otros temas más adelante que mi compañera Diana Lorena Vargas les va a tratar. De igual manera, también con nuestra compañera Angie Lorena, ella también va a hablar sobre unos temas que más adelante también se le dará a conocer a cada uno de ustedes. Compañera Diana Lorena, bien pueda, nos puede hablar un poquito sobre el tema que usted quiere hablar. Sí, compañero, buenas noches. Compañero, usted tiene primero que todo entendimiento o tiene conocimiento. ¿Qué relación tiene el riesgo público con el riesgo psicosocial? Claro que sí. Primero que todo, les voy a hablar sobre la definición del riesgo público para entrar en contexto con relación al riesgo psicosocial. El riesgo público es todo suceso que sucede en el entorno de cada quien, digámoslo así, bien sea en sus empresas, en sus familias, en la calle, usted como si usted es el gerente o si usted es empleado de una empresa, bueno, eso nos puede suceder a todos. Hay muchos contextos, pero nosotros vamos a hablar específicamente sobre uno en especial que pues hemos venido trabajando desde un principio con la empresa que escogimos en el sector, que es el sector del transporte, y vamos a hablarles sobre el siniestro vial, que es uno de los riesgos públicos que existen. Pero pues les vamos a hablar también sobre algunos otros que tienen pues mucha relación, como por ejemplo, sabemos que por ejemplo, el atraco, el acoso sexual, la violencia en el trabajo, mm, entre otros riesgos, son riesgos públicos que tienen que ver mucho con el entorno personal, familiar y laboral. O sea, como tal, el riesgo público encierra casi que todos nuestros entornos. Compañera, em, ¿qué entiende usted por riesgo psicosocial? Yo entiendo por riesgo psicosocial, compañero, que es la parte donde donde se manejan, digamos, los trabajadores de las empresas, donde ellos tienen acerca de algo que se llama unas recomendaciones que les podemos dar acerca del autocuidado. Donde una de ellas, ¿qué es el autocuidado? Es el conjunto de competencias, es un conjunto de competencias laborales que permite pues a un trabajador tomar buenas decisiones a enfrentar los riesgos sobre la base de valores, y desarrollar prácticas y hábitos que le permitan que les permita pues a los trabajadores mantener y mejorar su propia seguridad y salud. Entonces ellos al mantener esta seguridad y la salud, ellos tienen que mejorar mucho su mentalidad, su estado físico para poder, por lo menos en la empresa que nosotros escogimos, tener más estabilidad para poder manejar el servicio que la empresa nosotros escogimos donde es una de ellas, es una empresa de transporte de pasajeros a nivel nacional y departamental.
Bueno, Don, compañera, perdón. Este riesgo psicosocial en el trabajo, ¿qué afectaciones puede darse a los trabajadores? Por ejemplo, si hay acoso laboral para un trabajador, digamos en este caso, si es un chofer o un conductor, si hay acoso laboral, él a que puede estar expuesto en su actividad en el trabajo. ¿Qué riesgos puede generarle en su entorno como tal en de el la trabajo? empresa que nosotros escogimos, Sí, ¿sí? entonces, por decirlo de alguna manera, este riesgo entonces, ¿cómo afectaría a un chofer? Y en cuanto al riesgo público que se pueda asemejar mucho, es que si el trabajador comienza a tener mal rendimiento en su trabajo, eh, ¿cuáles son cuáles son los aspectos o cuáles son los peligros que puede estar expuesto él en su trabajo? Le doy un ejemplo. Si el chofer está desmotivado en su actividad, en su quehacer, y, y pues su actividad es ser conductor, si se siente así, digamos, mal, ¿qué peligros puede ocasionarle a sus clientes, es decir, a sus pasajeros? Te doy un ejemplo. Si el cliente está de mal humor o está estresado o tiene problemas en el trabajo o no ha dormido bien, por todo eso que puede ocasionar, ¿será que él está expuesto a que sufra un microsueño, o que si de pronto por el estrés laboral que tiene, sus patrones tienen el vicio de estarlo llamando a cada rato? ¿Qué puede pasar si, si tiene muchas llamadas el trabajador durante su recorrido, por ejemplo, de Florencia a Caquetá a Neivabuela o de regreso? Que, por ejemplo, lo llamen constantemente y él esté contestando las llamadas, como también tenga una sobrecarga laboral, que también ese es un riesgo psicosocial y también se puede convertir en un riesgo público, que tenga una sobrecarga laboral y sufra un microsueño. Ahí, ¿cuáles son los peligros que pueden haber? Primero, hablemos del uso del celular durante su jornada laboral, que en este caso es transportar personas de una ciudad a otra. Y después hablemos de el acoso laboral, que tiene sus jefes, constantemente con su llamadera, digamos, a que le den diferentes, mejor dicho, rendimiento de cuentas. Hay que, entonces, contestar las llamadas como tal, y también em, que sufra el microsueño. Esas dos cosas. ¿Qué puede suceder ahí? Pues una de ellas, compañero, es primero que todo, digamos, lo del riesgo vial, ¿cierto? Una de esas puede ser como Siniestro vial, compañera. Siniestro vial. siniestro vial, entonces una de esas puede ocurrir de que él se pueda de pronto accidentar en la calle, en la vía, se puede accidentar en la vía. Otra de ellas puede ser también, como tú dices, o sea, al tener estrés laboral, pierde mucho como su estabilidad emocional, porque con tantos problemas, con tantas preocupaciones, puede generar un choque, o sea, puede generar, digamos, un accidente en las carreteras provocando heridos, muchas veces hasta la muerte con los mismos pasajeros por no tener una estabilidad emocional.
muchas de ellas sobre, como decías tú, el microsueño. ¿Por qué? Porque algunas de estas empresas abusan de los conductores. A ellos no les importa, digamos, la salud y que los conductores estén bien descansados físicamente, porque eso también desgasta lo que es el cuerpo y la mente, si no está, tenga su buen descanso para tomar nuevamente las rutas en las vías, en las rutas que ellos hacen. Entonces, eso también, por lo menos, lo de las llamadas, lo del celular, lo del uso del celular, eso también es un riesgo muy, pero muy, muy letal, porque por estar ellos, digamos, con tanta llamadera, por andar contestando llamadas, pueden provocar, ahí también pueden provocar accidentes. Entonces, y eso es inevitable en las empresas, o sea, tienen que esperar a que ellos tengan su buen descanso, que ellos tengan como su cuerpo bien descansado y tengan su estabilidad emocional bien para que ellos puedan surgir y puedan hacer bien su trabajo, tanto laboral, porque eso muchas veces también afecta también en el hogar, porque los problemas del trabajo muchas veces ellos los llevan a la casa y eso destabiliza también el hogar. Entonces, Sí, sí, eso es compañero. cierto, compañero. Entonces, sí ve que tiene relación el riesgo psicosocial con el riesgo público, entonces ahí hay una relación. Si en este caso estas personas que tienen su actividad en las calles, que conducen vehículos y que además de eso tienen pasajeros, tienen pasajeros, entonces es un peligro para ellos como trabajadores, como para sus clientes. Pueden haber, como decimos acá, accidentes. En esos accidentes, en estos accidentes pueden haber muertes, pueden haber otros involucrados y fuera de eso, pues afecta también los bienes públicos como privados. En este caso, públicos es pues todas las carreteras y todo lo que tenga que ver con lo público. Y lo privado, pues es los vehículos de la empresa y otros vehículos. Y sobre todo, la vida de las personas. Otra de las cosas es hacer mucha relación con el tema del, del riesgo psicosocial. Si usted puede ver estas imágenes, nos dan mucha relación con ello. Entonces, Ajá. si usted puede seguir un poco el video para que nos explique un poco, lo está mirando para que por favor nos explique. Ajá, sí, claro, lo estoy viendo. Pues acerca de este video, aquí nos dice qué es el riesgo público. Tenemos algunas clases de riesgo público, como una de ellas son el terrorismo, caos, miedo, Bueno, digamos, el caos, el miedo es como una consecuencia. El secuestro es otro riesgo público. Entonces, ¿de qué depende un secuestro, compañera? pues un secuestro depende de dos personas cuando se llevan a otra persona para intermedio de con un fin de extorsionar, digamos, extorsionar a esa persona y más que todo se llevan a esas personas importantes. Y este secuestro depende, es de un riesgo. Y el sabotaje, El sabotaje. El sabotaje es cuando cambian por lo menos, o es el mismo que le dicen el mismo paquete, el mismo llamado paquete chileno. Entonces, eh, y acá cuando, con el tema de la fuga de información. A ver, pues yo entiendo con la fuga de información es que son los llamados hackers. Eh, sí, son malandros que lo que hacen es llevarse toda la información, digamos, de una empresa.
Acá, por ejemplo, la corrupción. ¿Para usted la corrupción es un riesgo público? Claro. Ah, bueno. Acá, por ejemplo, este riesgo, si me permite, háblenos sobre el que está apareciendo en pantalla. Los Asalto a asaltos, mano armada. ajá, eso es un riesgo que se Y da, este es el que nos atañe, mire, el ujú, accidente de tránsito, que es el mismo siniestro vial. sí, ujú, accidente Ese de es el tránsito, que hemos estado hablando siempre. ajá, Entonces, ¿qué otros riesgos? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos que comenzar a identificar las amenazas que pues son importantes para conocer el riesgo público. ¿Qué ujú. más nos puede hablar del riesgo público, compañera? Pues acerca del riesgo público les puedo hablar de alguna de ellas que es como promover el autocuidado pues en en la empresa, que donde tenemos que realmente es importante generar el autocuidado. Es muy importante, estamos acostumbrados siempre a llenarnos de obligaciones y de nuevas preocupaciones. Compañero, o sea que siempre tenemos que mantener el autocuidado en nuestra empresa, ya que nuestros conductores o la empresa que nosotros escogimos, ellos tienen que tener un descanso. Estos son muchos de los autocuidados que ellos tienen que tener un buen descanso, estar bien emocionalmente para ellos, estar bien laboralmente. Si yo estoy bien emocionalmente, tienen que estar bien emocionalmente para poder generar eficiencia durante sus trabajos, sin problemas, sin acoso, y teniendo estas recomendaciones, van a generar más, digamos, como más habilidades, van a tener como más resultados. Por ejemplo, ¿qué más, qué otros ejemplos de riesgo público y de riesgo psicosocial pueden existir? Pues digamos que uno de ellos puede de pronto, como veníamos diciendo, no solamente los accidentes en las carreteras, sino también en las ciudades. No únicamente por lo menos a nivel nacional, sino también intermunicipal, interdepartamental. O también este riesgo no se presenta solamente en eso, sino que también es a nivel mundial. O sea, como en Bueno, todos los... claro que sí. Le voy a pedir el favor que yo le voy a nombrar un riesgo psicosocial y usted me lo explica rápidamente, 2 o 3 segundos. Ajá, listo. El secuestro. Secuestro. Personas, ¿qué? Eso es eso es un riesgo Uf, público. claro. ¿Pero qué? ¿Qué me puede hablar sobre el secuestro? ¿Por Pues qué eso, lo hacen? ¿por qué qué? ¿Por qué hacen un secuestro? ¿Por qué secuestran a una persona? Pues una persona le secuestra a un compañero para tener un fin, que es Un un fin bien. ¿Cuál es económico. el bien? O sea, tener es poder sacar dinero a la persona a los familiares que se llevan secuestrado. O Ok, intimidar, también intimidar a las personas. O sea, bien. pueden intimidar con plata Ahorita o... dígame, ahorita dígame qué es la extorsión y si tiene relación con el secuestro. Sí, Extorsión, claro. extorsionar. Entonces Extorsionar. yo le voy a explicar lo que entiendo por extorsión. La extorsión es prácticamente, a ver, le hago un ejemplo. Que usted, por ejemplo, haya tenido un novio, ¿cierto? Un novio celoso y por alguna razón usted haya terminado con él, pero él se haya quedado con fotos o imágenes íntimas. Entonces lo que hace él es, digamos, de alguna manera extorsionarla a usted para, digamos, para sacarle dinero, puede ser, o para Sí, obligarla a continuar con usted, o, o pues otras razones. Si usted sí.
si usted no cumple esas, digamos, esos caprichos que tiene su exnovio, él va a hacer pública, por ejemplo, esas fotos íntimas. Entonces a usted le toca continuar con ese chantaje o con esa extorsión. Entonces hay varias formas para poder, digamos, controlar eso. Una de esas es aviso a las autoridades. En su caso, cuénteme rápidamente, dígame sí o no, si ha sufrido de chantaje por alguna persona, sí o no. Sí, sí, yo lo he sufrido. Ah, bueno, listo. Vale, listo. Continuamos con la otra. El atraco. Atraco también es un riesgo. A mano armada o hay unos simples y otros que son pues más complejos, ¿cierto? Pues Entonces, el simple, digámoslo, es, es un raponeo, ¿cierto? Un sí, raponeo. es un caponeo. Y Listo. cuando ya es el otro es el que es con la mano, ya es A algo mano como más armada. serio. Ujú. Sí, ahorita continuamos con este. Violencia en el trabajo. ¿Qué tipo de Sí. violencias pueden haber en el trabajo? ¿Usted cree que el acoso laboral es una violencia? ¿Usted cree que de pronto el acoso sexual en el trabajo es violencia? ¿O el síndrome de burnout es violencia en el trabajo? Sí, claro. El síndrome de burnout es prácticamente el trabajador quemado. Lo queman a usted, digámoslo así, poniéndole mucho trabajo en su quehacer. Y Ajá. esto, ¿cómo lo podemos relacionar? Tiene mucha relación entre estos dos riesgos que hemos estado hablando, que es el riesgo público y el riesgo psicosocial. La verdad, los dos se relacionan de manera directa y de verdad tienen la relación perfecta. Entonces, usted nos hablaba de cómo promover el autocuidado, qué medidas de prevención, de mitigación se pueden dar en las empresas, en este caso en empresas relacionadas al transporte. Entonces yo voy a dar mi punto de vista muy rápidamente, usted me Ajá. dice si está de acuerdo o no. Sí. Entonces, en el caso de empresas de transporte como la de nosotros que manejamos transporte Provintures, en este caso Provintures AS, que es una empresa transportadora, eh, ellos tienen que hacer muchas capacitaciones, muchas inducciones, sobre todo tener en cuenta que los trabajadores tienen un horario laboral, digamos un tiempo de trabajo, no importa si es de noche o de día, pero debe ser, yo creo que máximo 4 horas de recorrido. Si usted va de, de Florencia a Neiva, más o menos se gasta entre 4 o 5 horas máximo. Usted llega y le deben dar su relevo obligatoriamente. En Neiva debe haber una persona para que lo releve. O el acompañante que usted tiene ahí, él lo puede relevar, pero la condición que debe cumplir es que debe descansar. Porque si no se cumple eso, es que por eso es que se dan los microsueños, y esos microsueños es en segundos que pueden haber accidentes gravísimos. Como también es muy importante darle capacitación y hacerles entender a los trabajadores, a los transportadores que es realmente peligroso estar en los efectos del alcohol y sobre todo eh, al manejar así porque su capacidad física se reduce puede que al 50%. Esa es Ah, una de las cosas, estar bien descansado. eh, es en el uno de los. momento de coger carretera, que anímicamente, psicológicamente esté bien, que no haya tenido ningún altercado con su familia, con sus conocidos y mucho menos en el trabajo. Y sobre Sí. todo tener muy en cuenta que, que para los trabajadores que manejan pasajeros, los conductores,
se les debe prohibir el uso del celular en sus recorridos, que no los deben utilizar por seguridad vial. Esa es digamos, una de las medidas que se deben tomar en las empresas, que los conductores no deben mantener con su celular, eh, que llamen en el transcurso, o que esté pendiente, ni siquiera con manos libres. Eso se debe prohibir, y se debe tener muy en cuenta, y que haya un manual digamos, en los carros. Ya efectivamente lo hay. El Ministerio de Transporte, ellos tienen una línea que pues los transportadores no pueden pasar cierta velocidad de los 80 kilómetros por hora. Tampoco pues hay que estar muy atentos al estado psicoanímico, mejor dicho, psicosocial, anímico, físico y corporal del conductor que nos va a llevar de una ciudad a otra. Como también tenemos que tener muy en cuenta que el trabajador, el chofer, la persona que pues nos va a hacer el servicio de transporte, de hecho, debe ser una persona profesional en el volante. O sea, pues puede que muchas veces ellos no tengan títulos, pero pues deben haber tenido sus cursos, como los cursos que le brindan en las diferentes empresas, que su, que su licencia de conducción esté al día, que bueno, esas son las medidas de prevención que las empresas deben tener, y no solamente en los trabajadores, sino que también en los equipos, en los vehículos. Se deben hacer las inspecciones para que estos vehículos estén perfectamente para poder eh, tomar carretera, y sobre todo eh, transportar personas, que Claro, eso compañero, es porque es muy importante. importante que ellos también, sí, que ellos también puedan tener su documentación al día, porque si no, más que todo, digamos, para esta clase de trabajos, eh, la técnico-mecánica, que es Sí, la eso es técnico-mecánica, que muy es el estado del importante, vehículo. pero pues digamos la tecnomecánica y otras, esas son básicas, esas sí por ley, por obligación se debe tener, pero las empresas deben hacer inspecciones, deben hacer controles, deben hacer listas de chequeo, deben Sí, hacer sus mantenimientos preventivos y correctivos, acordes a como lo dice la ley, a como lo dice la norma del transporte, que debe ser a cierto tiempo, para que estos vehículos no tengan inconveniente en sus recorridos, y que ajá, no vayan a haber siniestros viales que lamentar más adelante, porque sí, eso, cuando sucede un siniestro vial, un accidente, eh, evidentemente le van a tocar el bolsillo del dueño de la empresa. Entonces, si el dueño de la empresa espera no tener ningún problema económico con sus vehículos, con sus trabajadores, lo mínimo que debe hacer es estar muy pendiente del estado de sus vehículos, y el estado anímico, social, familiar, corporal, comportamental de eh, de sus transportadores, de sus choferes, y sobre todo que eh, hayan un mínimo de normas, como el no contestar llamadas, el no estar pendiente del celular, eh, ver el tema de la alcoholimetría, que todo eso es importante, medir sí, ese estado, y sí, sobre todo el estado físico del sueño, de cómo está, si tiene la posibilidad de tomar carretera al menos por 4 o 5 horas, y si lo puede cumplir, y obviamente tener su asistente en caso de que no lo pueda cumplir, pues él le puede hacer sus veces, y que allá en la otra ciudad haya una persona para que tome el relevo del uno o del otro en caso tal, para ajá, que esto no se presente. Eso es para lo no que crear el microsueño.
Eso es lo que de pronto nosotros podemos evidenciar de eso, entender del tema, hablarles un poquito a ustedes sobre eso. ¿Usted qué opina? ¿No? Pues ya que digamos, hablamos de todo, solo nos faltaría agradecerles a nuestros a las personas que pues puedan ver este video, aprender un poquito sobre sobre el siniestro vial, sobre el riesgo psicosocial, sobre el riesgo público, que es muy importante. Bueno, compañera, muchas gracias por su participación y esperamos seguir trabajando así como vamos. Esta materia es muy importante para nosotros que vamos a ser eh, futuros administradores en salud ocupacional. Esa va a ser nuestra misión de cuidar la seguridad y salud de los trabajadores y sobre todo cuidarles el bolsillo a nuestros empleadores para que pues todo funcione a las mil maravillas. Diana Lorena. Sí, compañero, de todas formas, sí, muchísimas gracias. Estamos aprendiendo y estamos pues en nuestra carrera. Entonces también queremos pues agradecerles, como dijo nuestro compañero Alejandro, a las personas que les pueda servir de algo este video, que son algunas de las recomendaciones. Tenemos algunas tenemos algo, como decir, como los conceptos de cada uno de los siniestros y lo que es acerca sobre los riesgos psicosociales y el riesgo público, para que algunas personas tengan evidencia de eso. Ahora le daremos las recomendaciones de protección sobre siniestro vial. Toma nota de cada uno de estos consejos y disfruta de un viaje tranquilo. Planifica tu viaje antes de salir. Antes de comenzar el viaje es recomendable consultar rutas alternativas, congestión y situación climatológica. Evitar imprevistos y conocer la ruta hará que estemos mucho más seguros. Revisa el coche antes de emprender el viaje. Es importante tener un buen mantenimiento y revisar la lista de chequeo del auto para comprobar que todo esté listo para salir, como dirección, luces, frenos, suspensión, neumáticos, niveles de aceite, entre otros. Asegúrate de llevar todo lo que necesitas en regla, como permiso de conducción en vigor, permiso de circulación del vehículo, cédula de ciudadanía, tarjeta de características técnicas del vehículo e informe favorable de la inspección técnica del vehículo. Descansar cada 2 horas. La fatiga y el sueño en la conducción son causas de accidentes en largos trayectos. Es importante estar bien hidratado. Por eso es aconsejable llevar siempre para el viaje agua. Hay que respetar la velocidad establecida y adaptarla a las circunstancias de la vía, así como las condiciones climatológicas. No consumir alcohol ni drogas y no ingerir fármacos que afecten a la conducción, ya que al estar bajo sus efectos, los reflejos y la percepción sensorial se ve afectados, haciéndote propenso a tener un accidente. Cinturón de seguridad en todo. Todos los ocupantes deben hacer uso del cinturón de seguridad. En caso de ser de los transportistas, igualmente. También de cada trayecto, casa a trabajo y viceversa. Evitar las distracciones, como comer o beber mientras conducimos, ya que quitamos una mano del volante y la vista por un momento de la carretera. Hablar, pero la atención puesta en la carretera. Cuando tenemos un copiloto, como se le llama, debemos mantener una conversación, pero no generar discusiones ni ponernos a pensar mucho. Hablar por el teléfono móvil es una causa muy grande sobre distracción y eso puede generar un siniestro vial.
La mejor opción es no utilizar nunca el teléfono, y si lo utilizamos debemos utilizar manos libres y tampoco tener preocupaciones ni tener discusiones. Mandar mensajes de texto por el móvil, por favor, no mandar mensajes de texto por el móvil, es muy peligroso. Utilizar el GPS durante la conducción. El GPS debe dejarse preparado antes de iniciar marcha al vehículo. Encender y fumar un cigarrillo. Sujetar un cigarrillo ocurre lo mismo cuando comemos, porque mantenemos una mano ocupada y a veces nos distraemos por encender o apagar el cigarrillo. Leer en un atasco o cuando conducimos. Una práctica muy arriesgada y peligrosa. Buscar objetos en el habitáculo. Buscar objetos como unas gafas, un pañuelo. Debemos dejar todo preparado y listo para antes de iniciar marcha de vehículo, para no tener que estar pendiente de otras cosas y solamente estar ubicado en la carretera, prestar atención en la carretera. Y manipular la radio o cambiar el CD. Tampoco debemos realizar eso. La atención es muy importante para saber reaccionar a tiempo y detener nuestro vehículo. Recuerden, para calcular el recorrido hay que tener en cuenta el tiempo de reacción desde que percibimos un peligro hasta que actuamos sobre los mandos del volante, la distancia de frenado y la velocidad. Recuerden que las salidas de vía, las colisiones por alcance y los atropellos son los tipos de accidentes que más se producen por distracción. Por favor, tened muy en cuenta. Proseguimos. Sé precavido. Es conveniente disminuir la velocidad en la ciudad, en zonas residenciales, en parques, en paseo marítimo, y mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros entre coche y bici en adelantamiento. Son usuarios vulnerables y en caso de accidentes serán los más perjudiciados. Recuerden, han habido muchos accidentes para esas personas que están montando ciclos. Por favor, respetar la vida de ellos. No olvides respetar las señales de tránsito, que es lo más importante. Las señales de tránsito son rótulos de diferentes formas. Recuerden, y colores que alertan tanto al peatón como al conductor para que tomen precauciones de determinadas vías o situaciones. Ya nosotros enseñamos acá, dimos una charla y capacitamos al personal sobre las señales de tránsito. Como por último en recomendaciones, no te detengas en túneles o autopista. Asegúrate de tener el combustible suficiente para llegar a tu siguiente parada. Según el informe de la OMS, a partir de 80 km por hora es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello. A una velocidad de 30 km por hora, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%. Intentemos salvar vidas, por favor. Y por último, les voy a dar como un tip de cómo actuar en caso de un accidente de tráfico. Tenemos implementado en ProInturesar el PAS, que son 3 siglas que pueden ayudar a salvar vidas. Reaccionar de forma adecuada es vital para garantizar una rápida atención y minimizar los daños lo máximo posible antes de un accidente, ante un siniestro vial. La P es proteger, la A es avisar y la S es socorrer. ¿Cómo podemos proteger tanto a nosotros mismos como al resto de personas y al entorno para evitar nuevos percances? Recuerden mantener la calma y detener el vehículo en un lugar seguro, preferiblemente fuera de la vía. Enciende las luces de emergencia y ponte un chaleco o reflectante. Y recuerda poner los conos, los triángulos de emergencia. Si el accidente no es grave, pues hablar con la persona para llegar a buenos acuerdos. La A de avisar a los servicios de emergencia llamando el 123, recuerda, 123 en caso necesario, ¿no? Ofrecer la mayor información posible, como el número de coches involucrados, heridos
vía y punto kilométrico del accidente, claro, si hay niños y si la víctima está o no consciente. Y la S de socorrer es ayudando a los posibles accidentados mientras llega el personal sanitario, siempre según tus conocimientos. Procura no mover heridos, a no ser que su vida esté en riesgo. Acompáñales hasta que llegue la asistencia sanitaria y no les des nada de comer ni beber, por favor. Entonces, estas son las pequeñas recomendaciones que debemos de priorizar. Espero que las tomen muy en cuenta.